¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Les damos la bienvenida a esta sesión del ciclo titulado Impacto de las emergencias sanitarias sobre la salud mental, dirigido a personal de salud. Gracias a la psicóloga Dulce Mejía, que está atendiendo las redes sociales, y al operador técnico René Fernández. En la conducción estamos su servidora, la maestra Rocío Carmona Hernández, y el doctor Héctor Esquivias, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí desde el Instituto Nacional de Psiquiatría. Agradecerles a todos los que se están conectando a esta transmisión mediante Facebook Live. Recordarles que nos envíen sus preguntas en el chat y que también se está transmitiendo, además del canal del Instituto en Facebook Live, en la cuenta de Educon, que es del Departamento de Educación Continua. E invitarlos a que visiten todas las videoconferencias previas en el canal de YouTube del Instituto. Así es, doctor. Respecto a la tecnología, es preciso mencionar que durante la pandemia por COVID-19, la telesalud y la telemedicina han sido protagonistas en la respuesta. La impostergable atención a la salud mental encontró en ellas una alternativa para la formación del personal y la psicoeducación de la sociedad. Este ciclo de videoconferencias, que entra en su recta final, hay que comentarlo, es un claro ejemplo donde la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los servicios de atención psiquiátrica, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Consejo de Salud Mental, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz sumaron esfuerzos hacia un mismo objetivo: subrayar que no hay salud, doctor, si no hay salud mental, como lo destaca la Organización Mundial de la Salud en el Plan de Acción justamente sobre Salud Mental 2013-2020, donde convoca a la participación multisectorial. Al respecto, tú nos comentas algo, doctor. Así es, las estrategias para la atención de la salud mental requieren del apoyo psicosocial. Y esto va más allá del apoyo de los que se encuentran en el primer nivel de atención, requiere del apoyo de los empresarios, requiere del apoyo de la comunidad en general, de los gobiernos, de toda la comunidad en general, para poder marcar la diferencia y poder integrar programas de apoyo, poder crear un canal de comunicación juntos, en conjunto, de una manera que el apoyo psicosocial pueda marcar una diferencia para el bienestar de todos durante esta pandemia. Entonces, con este sentido, este tema cobra una gran relevancia, hablar del apoyo psicosocial en tiempos de pandemia, y justo el título de esta videoconferencia es La fase de recuperación y la relevancia de las intervenciones psicosociales a nivel comunitario. Así es, doctor. Y para este tema justamente nos acompaña el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Él es coordinador operativo de la respuesta en salud mental para COVID-19, coordinador de la capacitación nacional en conjunto con la Organización de la Panamericana de la Salud, los servicios de atención psiquiátrica, la UNAM, y él es maestro en ciencias con especialidad en investigación clínica, así también maestro en Administración Pública con especialidad en Gestión Gubernamental. Bienvenido, doctor José Javier. Procedamos con su videoconferencia. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rocío. Rocío. Es un gusto estar aquí, es un gusto estar invitado. Ha sido una experiencia para todos muy, no quisiera decir enriquecedora, porque no necesariamente es enriquecedora, pero creo que una de las principales pautas de lo que voy a hablar hoy es ver la parte enriquecedora de lo que nos ha significado la pandemia. Hemos estado sometidos a una serie de experiencias que nos ha llevado a situaciones de estrés, y del estrés solo existen dos caminos: la enfermedad o el crecimiento. Entonces, vamos a intentar presentar algunos puntos necesarios para entender las fases de recuperación y también sobre la importancia de las intervenciones psicosociales dentro de esta fase. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, doctor. Y ya, igual si hubiera alguna situación técnica, les pido por favor que me avisen. Igual si hubiera alguna particularidad por la cual necesito tomar un tiempo de detenerme, me avisan, por favor. Pues bueno, de lo que les vengo a hablar es en gran parte de algo que en muchos se ha desconocido a lo largo del tiempo, ¿no? La psiquiatría de las emergencias, y de manera particular la psiquiatría de las situaciones psicosociales, o por lo menos en este contexto, es un área en creación.
Particularmente, algunos eventos se convirtieron en punta de lanza, ¿no? De esta área, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas, la experiencia del tsunami en Indonesia, algunos terremotos, nos han dado experiencias que han generado una gran cantidad de experiencias, de aprendizajes relacionados principalmente a esto, ¿no? Pero creo que dentro de uno de los puntos o una de las dificultades que hemos tenido ha sido qué viene después. La fase de recuperación todavía es un punto en el cual terminamos un poco como sin una base firme sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Los estudios, la evidencia existente hasta este momento sigue siendo poca y pues bueno, todavía estamos creando algunos contextos como para poder entender más o menos cómo funciona esto. Sin embargo, con respecto a pandemias, pues no tenemos nada. Esta es la primera pandemia en más de 100 años. Y sobre epidemias virales, nunca han sido en tantos contextos como, como lo que nos estamos enfrentando ahora. Entonces, bueno, este soy yo, ya Rocío me presentó. Trabajo igualmente con la Secretaría de Salud y vamos a iniciar dando pie al entendimiento claro de por qué la salud mental y la atención psicosocial a veces se ven como dos circunstancias diferentes. Cuando nosotros hablamos de salud mental, usualmente nuestra mente nos lleva a pensar en enfermedad mental y ha sido uno de los puntos difíciles a la hora de tratar de identificar cuáles han sido las consecuencias relacionadas a la salud mental con respecto a las circunstancias estresantes o a las situaciones traumáticas. Porque en la mente cotidiana, cuando hablamos de respuesta en salud mental o de efectos en la salud mental, la gente siempre tiende a pensar en si nos va a ocasionar depresión o si nos va a generar ideación suicida. Y pues bueno, ya mucho de lo que se ha presentado en estas videoconferencias está relacionado principalmente a esto. Un punto importante es que las emergencias siempre deben dejar un factor de aprendizaje posterior. Cuando nosotros nos enfrentamos, y digo nosotros porque también estaba en esa ocasión Deni Álvarez y muchas otras personas de aquí de los que han estado participando con nosotros en estas videoconferencias, a la experiencia del sismo del 2017, mucho de lo que se generó en ese trabajo ha dado pie a generar el trabajo que ahora estamos realizando para COVID-19. Las emergencias también son oportunidades sin par para mejorar. Y esta es una circunstancia importante porque estando sometidos al nivel de estrés en el que estamos, con esta respuesta fisiológica es inminente nuestra necesidad de actuar. Entonces es importante aprovechar estas circunstancias, esas emociones exacerbadas para favorecer el crecimiento. La salud mental es crucial para el funcionamiento, el bienestar en general, la resiliencia de las personas, las sociedades y los países cuando se recuperan de desastres naturales, para conflictos armados o para otros peligros. Y con estos otros peligros también creo que al hablar de fenómenos perturbadores, no nos referimos exclusivamente a situaciones naturales, ¿no? O sea, también son muchos de estos químicos epidemiológicos como el que nos ocurre y algunos otros pueden ser tóxicos o de índole social y administrativa. Entonces, ante esta circunstancia, siempre en esta falla en el equilibrio, una sociedad normalmente tiene un equilibrio, ¿no? Y cuando las circunstancias llegan y rompen el equilibrio, esta respuesta en salud mental va a ser masiva. La respuesta en salud mental generalmente ha habido como una pequeña dificultad a entender la respuesta en salud mental, porque también cuando hablamos de respuesta en salud mental, la primera parte que viene a nosotros es dar atención psiquiátrica, dar atención psicológica, pero nuestra primera parte es dar atención. Y bajo este precepto hemos construido sistemas que son insuficientes, incapaces de resolver propiamente este contexto, ¿no? Primero, porque nos enfocamos en el contexto de la especialidad, o sea, en el tercer nivel de atención, el nivel más especializado, que es el que ocupa principalmente la principal gama de respuestas en salud mental en nuestro país y prácticamente en el mundo. Y la otra situación es la dificultad que tenemos desde el área médica para separar la parte de apoyo psicosocial de la parte médica. O sea, que no necesariamente es responsabilidad de la medicina, que no es responsabilidad de las áreas propiamente clínicas, que son responsabilidad de la intercomunicación comunitaria que favorece el desarrollo del concepto de bienestar.
Entonces, cuando ahorita hable yo de bienestar, apoyo psicosocial y salud mental, estamos hablando de un solo concepto complementario. Es un enfoque en el que la salud mental es la construcción dada a través de la atención de todas esas respuestas que pueden o no ser trastornos, pero que tratarlas favorece el bienestar psicosocial. Entonces, a través de este enfoque complementario, el objetivo de estas herramientas principalmente es proteger, promover el bienestar psicosocial, así como prevenir, identificar y tratar los trastornos mentales. Entonces, dando como este punto como claro, cuando hablemos de salud mental y apoyo psicosocial, en la IASC aparece este concepto de SMAPs, ¿no? Que son salud mental y apoyo psicosocial. Cualquier tipo de apoyo local o externo que esté con miras a proteger o promover el bienestar psicosocial y o prevenir los trastornos mentales, le llamaremos SMAPs. El concepto va a aparecer y se refiere principalmente a eso. SMAPs es salud mental y apoyo psicosocial. Es una amplia variedad de actores y con esta amplia variedad de actores recalco la necesidad de dar importancia a la participación social. Y como bien mencionaba el doctor Esquivias al inicio, pues sí, no solo es el área de la salud, ¿no? Sino somos todos. Cuando nosotros hablamos de salud mental, la salud mental es abordable a través de la transdisciplina, no solo la interdisciplina. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de trabajar en interdisciplina, pero también nos ha enseñado otro poquito, ¿no? Y es que muchos de nuestras áreas de conocimiento confluyen en diferentes disciplinas que ni siquiera son afines. O sea, nosotros tenemos participación de una gran cantidad de disciplinas que han ayudado para entender un poco más claramente el concepto de lo que nos está pasando, ¿no? Y esta gama de actores se convierten en actores responsables para la respuesta en las emergencias, como particularmente ocurre en el brote por COVID-19, y pues bueno, ocurrirá conforme vaya habiendo nuevos brotes a lo largo de toda esta pandemia, con un enfoque tanto biológico como sociocultural, en contextos sanitarios, sociales, educativos y comunitarios, porque la pandemia no es solamente una condición social, porque creo que ahí sí ha habido como mucha dificultad para generarnos un concepto. La pandemia también es el resultado de una infección por un virus, la respuesta de un organismo vivo a la llegada de un virus, la respuesta de este huésped. De esta misma manera, la respuesta no es exclusivamente esta respuesta directa, sino la respuesta indirecta, que corresponde al fenómeno sociocultural. Los fenómenos culturales que hacen que algunos puedan entender el desarrollo de la pandemia o no, los fenómenos sociales que dejan en claro la desigualdad de la base con la que partimos para combatir esta pandemia. La base principalmente, y no solo en el contexto de la vigilancia y la prevención, sino incluso en el aprendizaje y en el desarrollo de estrategias para soportar las condiciones de la pandemia, ¿no? Y esto en contextos tanto sanitarios, sociales, educativos y comunitarios. Ante este como concepto global, es importante considerar actores de todo tipo. Y por eso en esta respuesta hemos tenido la fortuna de desarrollar una estrategia que ha tenido actores principalmente clínicos y asistenciales, pero con una gran cantidad de apoyo de cultura, deporte, de algunas otras áreas de nuestro trabajo asistencial. Creo que ha sido otra de estas grandes ventajas que nos dio la pandemia, ¿no? La posibilidad de unirnos. Y pues bueno, igualmente es importante destacar la necesidad de utilizar enfoques diferentes y complementarios para brindar un apoyo adecuado. Creo que el darle la cabida a todos los demás elementos siempre va a ser una oportunidad de aprender. Esto de hablar sobre factores psicosociales contrapone un poco cuando hace unos años estaba yo entrevistando al doctor Nasir Gaemi y hablábamos principalmente de la dificultad que implica para el clínico considerar los factores psicosociales. Y tiene que ver principalmente con que cuando hablamos de salud mental, los que hasta creo, ¿no? Que hubo este concepto en el cual había gente que era completamente biologicista y había gente que era completamente psicosocial, pero no se hablan. Y entonces la tarea de esta pandemia fue obligarnos a hablar, porque tenemos factores biológicos, factores psicosociales y todos están generando problemas. Entonces la salud mental y los problemas psicosociales en emergencia
implican muchísimo más que lo que nosotros como clínicos usualmente vemos. Entonces, y más hacia las fases finales, porque hablo de las fases finales porque tampoco sabemos exactamente cuándo termina, pero visualicemos la pandemia y ahorita que veamos la figura adaptada, se las explico un poco mejor, como una especie de montaña rusa emocional en el que vamos a tener elevaciones nuevamente de la intensidad de nuestras emociones muchas más veces a lo largo de toda esta pandemia. Y con esto me refiero a que no es un solo ciclo que entra, cierra y termina. No, vamos resolviendo problemas que van a ir avanzando poco a poco. Y si nosotros, como usualmente se ha hecho, esperamos dentro de los hospitales de tercer nivel, esperamos dentro de los hospitales de cualquier tipo, dentro de las instancias especializadas en salud mental, a responder los problemas psicosociales que van a ocurrir secundarios a las emergencias, nos vamos a quedar desarrollando una atención ingenua, poco apropiada, y vamos a terminar por ignorar los problemas psicosociales, la incapacidad y la falta de recursos que tienen los sistemas de salud de nuestro país para poder solucionar todo este contexto. Ahí es que reclamamos la importancia de darle valor a cada uno de los sistemas, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de trabajar en cómo vamos a trabajar esta fase del regreso a la normalidad, pues, que ni es normal ni estamos regresando, y pues yo le llamo así como la construcción de la nueva realidad, vamos a construirla primero desde nuestra familia, después de nuestra comunidad, y así vamos a ir avanzando. Y es lo único que vamos a poder haciendo para ir ampliando todos estos contextos a diferentes sistemas. O sea, yo no puedo llegar y pensar que todo se va a solucionar de arriba para abajo si no me preocupo por solucionar la parte interna. O sea, primero nosotros como familia decidimos qué vamos a hacer. Después nosotros con nuestros familiares y amigos más cercanos vamos a decidir cómo vamos a funcionar. Y así sucesivamente. Evidentemente el contexto comunitario cambia. ¿Por qué? Porque si en la comunidad me dejan o no me dejan hacer algo, esto va a afectar en mi toma de decisiones. Pero si la comunidad me dice, eres libre de hacer esto, pero yo como familia decido no hacerlo, esta situación termina por generar una gran cantidad de opciones, de posibilidades para la respuesta dentro del sistema familiar, dentro del sistema comunitario, y no está determinada por una instancia ni federal, ni estatal, ni municipal. Entonces, esto es la importancia de darle el valor específico a estos recursos. El otro punto es que hace unos, no sé, un par de semanas, uno de mis compañeros decía que vamos a tener que resignificar la ansiedad. Y yo creo que es porque siempre estamos pensando en la ansiedad desde fenómenos categóricos determinados por criterios. En este momento, lo patológico sí es lo menos, pero no significa que estas respuestas emocionales que aparecen de manera intensa no tengan que ser tratadas. Insisto, esto necesariamente, no tiene que ser necesariamente patológico. Pensar en lo patológico siempre es impreciso, pero todos estos desequilibrios merecen al menos una aproximación a través de un tamizaje o de una evaluación. El identificar que cada uno de nosotros estamos o no pasando por alguna circunstancia que está afectando a nuestra salud mental. Porque, insisto, el 100% de la población que ha tenido contacto, al menos indirecto, con COVID-19, tiene un problema de salud mental, ha tenido alguna manifestación en su salud mental. Así sea negarlo. Esto es una situación muy importante. Entonces, esto nada más es como para entender cómo funciona todavía la respuesta y dónde nos vamos a situar. Ya nosotros sabemos que la primera parte siempre fue identificar los riesgos. Para esto hay herramientas que las voy a mencionar de manera muy breve. Luego toda la parte de antes y, pues bueno, la prevención, luego la mitigación, todo el durante y a la parte en la que nosotros nos vamos a enfocar hoy, que tiene que ver principalmente con la recuperación y la reconstrucción. Todo esto forma parte de un sistema de gestión integral de riesgos. Cuando pienso en esto, digo, nosotros en algún momento, cuando yo estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, desarrollamos un diplomado, ¿no? Sobre esto, gestión integral de riesgos en caso de desastres relacionados a la salud mental, porque pues, al final del día implica un trabajo que requiere una planeación importante. Esto nos va a facilitar
no solo planear, identificar áreas de debilidad que van a ser muy útiles en cada uno de estos momentos. Y pongo esta imagen porque usualmente cuando estamos en 1 tenemos que estar pensando en 6. Cuando estamos en 2 tenemos que estar planeando 7 y 8. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar desde febrero cuando sabíamos que ya había como algo que hacer. Pero pues a ciencia cierta, el verdadero trabajo empieza cuando todo empezó, pero ya tienes que ir avanzando sobre lo que viene después, sobre las posibles complicaciones que van a ir apareciendo después, para que desde este momento sepas qué va a pasar en el momento en el que nos acercamos más a la resolución de todo este contexto. Cuando pensamos en la importancia de los factores psicosociales, me gusta mucho plantear toda la respuesta del cacique. Al final del día, este contexto se convierte es un punto de claridad, o sea, sí nos ayuda un poco a entender algunas cosas, porque estos son algunas de todas estas posibles respuestas conductuales que aparecen dentro de la respuesta a una situación, eh, a una urgencia, a alguna circunstancia específica. Y pues bueno, dentro de lo conductual, nosotros podemos ver que existen todos estos cambios y los hemos visto. Y piénsenlo en ustedes mismos. O sea, en esta parte, en el momento, en cualquiera de los momentos, porque, insisto, la pandemia no deja de generar manifestaciones en todos estos puntos. Entonces, igualmente, ¿no? Para la parte conductual, aislamiento, hiperactividad, cambio en hábitos, pérdida del interés, uso de sustancias, que toda esta parte conductual y que de alguna forma aparece más con la respuesta inminente y aguda, es una situación que ha ido cambiando, presentándose a lo largo de la pandemia y que en esta fase de recuperación aparece un poco más ante los nuevos estresores, porque uno de los puntos de la pandemia es que no da solo un estresor. El estresor no únicamente es COVID. El estresor ha sido en diferentes puntos, diferentes cosas. Y entonces tenemos que ir generando una especie de ecuación en la que vamos sumando diferentes experiencias traumáticas a nuestra vida y vamos respondiendo a ellas, pero en el mismo momento. O sea, si por ejemplo ahorita yo tuviera que estar viviendo no solo la pandemia desde el punto de vista social, no solo la pandemia desde el punto de vista biológico, sino que además hubiera estado infectado o tuviera un familiar infectado o incluso hubiera perdido algo relacionado a esto ya está hablando de 4 o 5 experiencias traumáticas que se van a sumar y cada una de ellas va a generar diferentes respuestas. Y estas respuestas de repente cuesta mucho trabajo para el clínico identificarlas, ¿no? Entonces, todo este modelo del CASIC nos hace como un poco más claro el tratar de, pues, entender propiamente por qué nuestras respuestas, y todo esto es normal. O sea, todas estas respuestas son normales, dependiendo de la intensidad y de la disfunción que generen, requerirán tratamiento. Pero es una respuesta normal ante un hecho anormal. El hecho anormal es que lo que nos está pasando en ningún contexto podría ser normal. Tan no normal es que digo, por ejemplo, para algunos países asiáticos, la cultura de utilizar cubrebocas o mascarillas lleva años, porque ellos tuvieron varios conflictos epidemiológicos desde el 2003. O sea, ellos sí están acostumbrados a viajar con cubrebocas, ellos sí han cambiado su cultura. Entonces, esto es una situación que no podemos pensar que va a cambiar de manera inminente en nosotros. Va a tener que cambiar. O sea, no éramos un centro de epidemias, aún a pesar de que tuvimos una, pero va a tener que cambiar. Y entonces, bajo esta perspectiva, todas estas circunstancias se convierten en elementos, una vez más, para identificar la importancia de la situación relacionada a la salud mental dentro del contexto del desastre. Los trastornos mentales y las reacciones del estrés después del desastre tienen una prevalencia aproximada en los primeros 12 meses del 3 al 4%. Dentro de los 12 meses nada más ahí hay un punto específico que tiene que ver con el aniversario, porque usualmente ante el aniversario se incrementa la respuesta en relación a estrés, ¿no? Estamos hablando de 3 al 4% de trastornos mentales severos. Y esto es una situación bien importante porque 3 al 4% con respecto a lo que teníamos antes, aun a pesar de que en la mayoría de las prevalencias podría ser en algunos casos normal, como en el caso de la depresión. O sea, el incremento del 3 al 4% en nuestro país serían muchos millones de personas. De la misma manera, cuando estamos hablando de patologías que se presentan poco, como
como, pues no sé, o sea, patologías un poco más difíciles de diagnosticar, como la esquizofrenia, probablemente no vamos a tener casos que vayan a decir, ah, sí, es un paciente que desarrolló esquizofrenia gracias a la epidemia de COVID. No, pero sí psicosis, ¿no? O sea, las respuestas de psicosis que son de manera eventual, que pueden ser secundarias, transitorias, sí vamos a tener un poco más. Antes del desastre, del 2 al 3%, después del desastre, del 3 al 4%. Con respecto a trastornos mentales leves a moderados, más principalmente como depresión y ansiedad leves, pero que ya necesitan una atención. Estamos hablando principalmente del 10% antes del desastre y del 15 al 20% posterior al desastre. Y las reacciones de estrés normal, que creo que esas ocupan la mayoría de todos nosotros, yo diría que antes del desastre probablemente teníamos de un 30 a un 40%, pero no hay una estimación concluyente. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender lo que es normal. La gente no pide ayuda, la gente no identifica, lo ve como normal. De hecho, muchas de las razones por las cuales hasta el momento todavía nuestra población sanitaria sigue sin pedir ayuda es por la normalización de la reacción de estrés. Entonces, bajo esta perspectiva, nos estamos enfrentando a una educación creada a partir de la identificación del estrés como una parte de la vida normal. Y creo que ha sido uno de los puntos exitosos de por qué al final terminamos buscando ayuda cuando ya es muy tarde. Esto es una situación que creo que tenemos que cambiar en el pensamiento colectivo, porque el estrés se tiene que manejar desde que no es un problema. No tenemos que esperar a que sea un problema para empezar a manejarlo. Igualmente, el porcentaje que se reduce después del desastre tiende a ir disminuyendo con el tiempo, porque eso cualifica la parte de normal. No significa que lo que es normal deba quedarse para siempre, ¿no? O sea, no, tienes esta respuesta, es como una especie, como en el duelo, ¿no? O sea, el duelo se considera que se está resolviendo de forma exitosa cuando va disminuyendo de intensidad a lo largo del tiempo. Bueno, en este caso tendríamos la misma situación. Continuando con esto, y aquí sí me gusta detenerme un poquito en esta figura, cuando nosotros vivimos el impacto de la situación estresante, nosotros tenemos que, bueno, cuando aparece la pandemia, vemos esto, se incrementa la experiencia emocional, tiende a ir avanzando en un tiempo, hay mucha irritabilidad, molestias, todo esto que veíamos, ¿no? Dificultades para la concentración, cambios en las relaciones interpersonales, hasta que ocurre el fenómeno de la desilusión, en el cual visualizamos esto como una tragedia, vivimos nuestra depresión por estar dentro de este contexto, y una vez que entendemos el punto de la tragedia, identificamos los factores, nuestras emociones tienden no solo a normalizarse, sino quizás un poco a deprimirse, empieza la fase de la recuperación. Aquí tenemos un punto que actúa en nuestra contra. Estamos pensando que el desastre con COVID fue a partir de marzo, pero en la vivencia cotidiana, en la vivencia universal, hay un segundo golpe que tiene que ver con el regreso, la vuelta al trabajo, el regreso a la normalidad, la construcción de la nueva realidad, como ustedes le gusten llamar, se está convirtiendo en una nueva fase de desastre. Es todo esto que llevamos avanzando. Estábamos entrando en estos periodos, empezábamos probablemente a vivir nuestros duelos para recuperarnos de ellos, saber que nuestra vida no va a ser exactamente igual, que no vamos a vivir igual, que no vamos a viajar igual, que no vamos a trabajar igual, que nuestros hijos todavía no tienen una hora para volver a clases. Y ya llega otro, sí, pero tú ya tienes que volver a trabajar. Entonces, estas circunstancias generaron un nuevo golpe que se convierte en esto que les mencionaba, ¿no? O sea, es como la pandemia de la montaña rusa, ¿no? O sea, aparece, baja, tiende a la normalidad, no pasa nada, aumenta, disminuye, empezamos a recuperarnos, una vez más aumentamos. ¿Por qué? Porque si ustedes observan ya en estos momentos que nos estamos enfrentando a la respuesta en recuperación, ya hay, aún a pesar de que hay aprendizaje, este impacto tiende a todavía ser suficientemente importante. O sea, ustedes ven una gran cantidad de personas irritables, molestas, con muchos, como todavía, episodios de violencia, consumo de sustancias, que son lo que se esperaba que empezara a pasar en el primer momento de la vuelta a la normalidad. Sin embargo,
COVID nos ha dado ciertas enseñanzas que no necesariamente son positivas, ¿no? O sea, digo, no, toda enseñanza es positiva, pero bueno, las consecuencias de algunas de estas situaciones han traído más trabajo, como que no habíamos planeado, ¿no? Y dentro de esto tiene que ver principalmente estos puntos, ¿no? Que para poder llegar a este punto de recuperación, de repente sigues pasando diferentes traumas. A estas fases, que es lo normal, agréguenle cada trauma que fue presentando cada persona. Pérdidas familiares, pérdidas personales, pérdidas no sé, por duelos, por perder a una persona, pérdidas por el trabajo, los cambios psicosociales. No nos estamos enfrentando a una sola cosa. O sea, no es solo tembló y ya pasó. No, esta serie de circunstancias tenemos que ir identificando los puntos para saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo vamos a empezar a trabajar directamente. Y para eso, insisto, el personal no necesariamente es un único personal. Porque cuando hablamos de respuestas psicosociales, solo como un ejemplo y como una especie de ejercicio, les pongo estas. ¿Por qué? Porque son muchas. O sea, la gente como respuesta psicosocial capaz de tener disfunciones relacionadas con COVID pueden ser muchas. O sea, la respuesta psicosocial, por ejemplo, del miedo a contagiarse es importante, pero también está la del miedo a la muerte, aun a pesar de que sepas que no te vas a morir o aunque creas que tienes todos los factores de protección y ninguno de riesgo, la idea de la muerte rondando por tu mente es un factor importante. El estigma asociado principalmente a la enfermedad, a los grupos sociales relacionados a esta enfermedad, en este caso todavía hablo más de grupos sociales, personas que hayan padecido la enfermedad. La impotencia para proteger a las personas que quieres, la necesidad de aislarte a veces para protegerlos, el golpe en la cara que la pandemia nos dio, nuestra vulnerabilidad, el aburrimiento de no poder continuar con nuestra vida dentro de cuatro paredes, la sensación de soledad, la dificultad de vivir con las personas con las que vivo, el haber tenido experiencias traumáticas previas, el no tener una claridad sobre la enfermedad. También en gran parte que ha habido una gran cantidad de falla ética en la proposición de la información, ¿no? Ha sido tan difícil controlar la desinformación y hay una completa falta de sensibilidad sobre el hecho de que está bien, o sea, mucho de la pandemia se está escribiendo, pero aún así hay mucha gente que toda esta falla en la información lo único que va a generar es un incremento más en la ansiedad. El hecho igualmente de que los síntomas que presenta la enfermedad por COVID-19 son tan comunes que todos en algún momento dado sospechamos que ya teníamos COVID-19 porque ya estamos estornudando, ya me duele la cabeza, había quien se tomaba la temperatura varias veces en el día, en algunos días, había quien de repente ya sentía dificultad respiratoria y de repente le bajaban tantito a las circunstancias de estrés y la situación cambiaba y de repente hasta desaparecía. Entonces, bajo esta perspectiva, insisto, son muchas, el cierre de las escuelas, el tener que convivir en casa con tus hijos, el saber que tengo que trabajar yo, pero mis hijos tienen que estar en casa. ¿Cómo vamos a conciliar todo esto? El estigma y el estrés adicional de los trabajadores sanitarios, porque todo esto, si a esto le agregamos el hecho de que probablemente muchos empiecen a disminuir su ansiedad porque van a tener que estar pues trabajando. El trabajador sanitario no, sigue trabajando en el mismo lugar donde estuvo antes, bajo las mismas condiciones o peores, porque hay desgaste y muchas instituciones siguen abarrotadas. Entonces, esto es solo un ejemplo, un ejercicio de cómo estas circunstancias van a generar muchas de estas situaciones y estas situaciones van a generar consecuencias a largo plazo en la comunidad, en la familia y en las personas particularmente vulnerables. Nuestras redes sociales construidas van a empezar a deteriorarse, la dinámica y la economía local va a empezar a deteriorarse. Y esto no se puede solucionar desde un punto central. Tiene que irse a la comunidad. Y vuelvo a la circunstancia, irse no es tomar un avión e irme a la comunidad, no. Significa estar en contacto con la comunidad, que ha sido uno de los puntos más importantes dentro del desarrollo de las herramientas telemédicas, telepsiquiátricas y de telesupervisión para poder brindar apoyo desde niveles especializados a aquellas comunidades que tienen recurso e interés, pero no tienen la capacitación en este momento. Igualmente, dentro de estas consecuencias, tenemos que luchar para desarrollar comunidades antiestigma,
porque sí es cierto que existe una gran cantidad de estigma al paciente sobreviviente y esto puede favorecer el rechazo en ciertas comunidades. También es posible este estado emocional como mayor, con enojo, la agresión contra las decisiones gubernamentales, los trabajadores de la primera línea. No significa que estemos tomando una posición de si está bien o está mal, no, pero sí el enojo es normal. O sea, independientemente de que a veces algunas herramientas que funcionan como catarsis también favorecen la desinformación en otras personas. Entonces sí es cierto que tenemos que ser más los que estamos relacionados con la salud, conscientes de la trascendencia de nuestro papel en esta respuesta. De repente es como, pues es que a mí no me toca porque yo no estoy trabajando en esta respuesta, pues nos toca porque también soy parte de esta comunidad, también formo parte de una familia, también estoy dentro de este mundo que está siendo afectado por esta circunstancia, entonces sí nos toca. La posible falta de confianza en la información que brindan tanto el gobierno como otras autoridades, que al final del día ha sido historia de muchos países, ¿no? Esto ha sido una circunstancia mientras más compleja, no sé, más difícil de controlar. Países tan complejos socialmente como el nuestro, estados tan distantes socialmente y culturalmente como los nuestros, hacen que este cruce de información entre estados pareciera como un ejercicio de comparación que no tiene una lógica clara. Y particularmente en salud mental, se convierte en una visión catártica, ¿no? De yo lo estoy haciendo bien, mira, tú no lo estás haciendo bien. De repente la gente me dice, pobrecito de ti que estás en la Ciudad de México, mira qué horrible está todo por allá. Y yo digo, pues no, o sea, la verdad aquí yo la veo bien, ¿no? O sea, sí es cierto que hay muchas dificultades, somos muchos, o sea, pero son dificultades que creo que estamos dispuestos a tomar un poco. Y al final del día no se podían prever. Es difícil pensar en un problema y regarlo en un sitio con pues, más de 15 millones de habitantes, con no sé, una movilidad de más de 10 millones diario que se pueda controlar. Es muy complicado, ¿no? Y bajo esta perspectiva, pues sí ha habido una serie de consecuencias que a largo plazo han afectado el desarrollo de todas estas situaciones comunitarias. E insisto, ¿no? La toma de la responsabilidad desde adentro debería ser todavía uno de los principales puntos. La otra cosa que tiene que ver principalmente con las consecuencias a largo plazo es la visión de la recaída. Y no tiene que ver exclusivamente con la recaída de la infección, sino con la recaída en las medidas de cuidado. O sea, siempre vamos a tener que ver algunas otras cosas, vamos a tener que volver a guardarnos, vamos a tener nuevamente riesgos para algunas personas con alteraciones en el equilibrio en su salud mental, para desarrollar abuso de sustancias o igualmente personas que no van a querer solicitar ayuda para no ir a los centros, ¿no? Y pues igualmente no teníamos ya, hemos considerado que el estigma y la discriminación social, particularmente para la población sanitaria, siguen siendo una consecuencia, porque había países donde les aplaudían todos los días a las 7 de la noche, ¿no? E incluso ya hubo un reportaje en Italia de que pues ya tienen mucho tiempo que no aplauden, ¿no? Pero los médicos siguen trabajando. Entonces, todo este apoyo que en las comunidades donde sí hubo un apoyo grande, así específico, comunitario a la población médica, se acabó también. ¿Por qué? Pues porque la gente está haciendo su vida, está regresando y en ese momento se le olvidó que tenía que apoyar a otros y en este proceso, pues bueno, aparece todavía un poco más el desgaste de la población sanitaria. En el contexto mexicano, la multiplicidad de los sistemas asistenciales, con una gran cantidad de necesidades heredadas, hacen muy difícil esta respuesta y deja de manera particular en evidencia, ¿no? La falla en la construcción de un sistema de salud mental, la falta de un sistema de salud mental prioritario. Y con esto, pues valga recordar, ¿no? Que nosotros venimos de pues, 20 años donde la salud mental no avanzó mucho y avanzó solo en el tercer nivel. Entonces tenemos sistemas débiles, sistemas de poca representación nacional que, que, que todavía no hemos tenido la oportunidad de dar voz al resto del país, ¿no? O sea, y de repente todavía, ¿no? O sea, creemos que porque lo hablamos aquí, los demás están obligados a escuchar. Entonces, no, tenemos que cambiar la visión de esta. Nuestros recursos siguen siendo muy limitados, la atención primaria en salud mental es mínima, tiene poca capacidad de resolución. Los hemos enseñado igualmente que todo lo que tiene que ver con salud mental debe terminar en el tercer nivel y el componente de salud mental no se integra
dentro de la red de servicios de salud. Y la atención en salud mental, y ustedes lo podrán ver, está destinada principalmente al tercer nivel. Prácticamente todo el recurso financiero de la salud mental en México está destinado a los hospitales. Y esto implica propiamente una falla que sabemos que va a pasar si seguimos apostándole en esta misma dirección. Igualmente debemos construir, como habíamos mencionado, esta respuesta desde la comunidad, favoreciendo la primera línea de contacto, porque todos podemos hablar de salud mental, todos podemos seguir al menos 3 pasos relacionados principalmente con esto. Una intervención apropiada implica fortalecer los componentes en el marco de la actuación de los servicios integrales de salud, en el que la salud mental no es considerada un terreno en el que yo no me voy a meter, sino yo voy a hablar de salud mental desde donde yo hablo de salud mental. Si yo soy médico, hablo de las consecuencias médicas de las alteraciones de la salud mental, no me cuesta nada, pero no estoy acostumbrado, ni siquiera parte de mi cabeza. Pero de la misma forma, si yo no soy médico y trabajo en salud mental, por ejemplo, si yo trabajo en antropología, sociología, también tengo una aproximación a salud mental que es necesario integrar dentro de todos estos puntos. No hay que medicalizar todo, ¿no? O sea, creo que ha sido uno de los puntos por los cuales el favorecimiento del estigma va acompañado al hecho de que nadie quiere visitar un hospital psiquiátrico. Por más bonito que se vea, sigue siendo un hospital. Y el hospital debe ser eso, un hospital donde llegas solamente cuando hay una necesidad inminente, no a resolver una situación normal por un hecho anormal. Entonces, bajo esta perspectiva, no debemos promover ni la institucionalización, ni las consultas externas eternas dentro de los sitios de tercer nivel, sino necesitamos expandir los recursos en salud mental al contexto comunitario y no depender de la especialización. La especialización va a estar ahí, va a ser el bastión de la supervisión, de la capacitación, de la educación continua. ¿Por qué? Porque también es necesario, pero no puede ser eso. Y además, el área asistencial, porque eventualmente esa situación va a terminar por perderse. Acá otro punto importante. Las intervenciones de atención psicosocial requieren un marco programático que asegure toda esta participación. Y pues bueno, necesitamos al final del día, una vez más, incluir a la comunidad. Dentro de este punto, y esta pirámide también igual de la Interagency Standing Committee, es la pirámide del IASC que habla propiamente de la importancia de la generación de servicios relacionados principalmente en salud mental y apoyo psicosocial. Y pues bueno, principalmente servicios básicos, consideraciones sociales, toda la parte no formal, la autoayuda debe ser la base. O sea, una comunidad que entienda de dónde parte su salud mental, sepa cómo promoverla y esté dispuesta a hablar con grupos de autoayuda, con grupos no formales, es importante. Y aquí ya tenemos activación un poquito más con grupos pues, no formales, pero ya un poco más capacitados, ¿no? O sea, grupos más nivel promotores, grupos de autoayuda, pero que ya supervisados en algún momento por alguna instancia especializada. Ya después la atención básica de la salud mental, que la atención básica en la salud mental en nuestro país debería estar localizada tanto en los centros de salud y pues nosotros estamos trabajando en generarla en los centros de atención y prevención de las adicciones, que son los CAPA. Y pues bueno, igualmente, ¿no? El punto final, que son los servicios especializados, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, los hospitales psiquiátricos de todo el país y las instancias que ya están especializadas en la atención de una de las áreas de la salud mental. Entonces, dentro de estos mismos principios generales para la respuesta, en el contexto general, uno de los puntos importantes que igual resalta la necesidad de la participación comunitaria es basarse en el contexto. No podemos ocupar lo que dijo otro país y aplicarlo aquí. O sea, es como cuando dijimos, vamos a ocupar algunos modelos, no son aplicables en México, tenemos que desarrollar los nuestros, pero cuando nosotros pensamos en México, no es el contexto el que tenemos que ver. México no es un contexto. O sea, de hecho, ni siquiera podemos tener 32 contextos, ¿no? Uno para cada estado, porque no es lo mismo la Ciudad de México en una delegación que en otra. Entonces, las respuestas en salud mental y apoyo psicosocial deben basarse en el contexto, pero para eso el contexto necesita conocerse. Y para estas circunstancias, igualmente, necesito saber qué existe, qué tengo y con qué puedo trabajar porque ya viene, ¿no?, la nueva demanda de la situación relacionada a esto. El enfoque no puede ser único. El virus al final del día se mueve de aquí para allá, va a venir, va a ir y va a volver. Y bajo esta perspectiva tenemos que tener pues mayor participación de la comunidad y de los primeros niveles de atención dentro de este punto.
Igualmente, la atención debe estar basada en la resolución de las necesidades de la población, porque las necesidades de una población no son las mismas que las necesidades de otra. Bajo esta perspectiva tenemos que ir trabajando para identificar varios de estos puntos. Al final, la respuesta en unas enfermedades como COVID-19 debe ser efectiva, debe ser novedosa, debemos preocuparnos por integrar a todos los sectores de la comunidad, en género, en salud, en minorías étnicas y sexuales. Todos debemos de participar porque esa es una verdadera experiencia universal que nos afecta a todos. No hay uno que se afecte más. No fue como el VIH, no es como que solo le da a adultos mayores. No, esto no tiene que ver directamente con vulnerabilidades que yo pueda juzgar. Nos da a todos y es importante tener este concepto claro dentro de nuestra mente porque así tendría que haber sido siempre. Entonces el enfoque igualmente se debe enfocar estas respuestas en salud mental y atención psicosocial a evolucionar y deben adaptarse conforme va pasando. Porque, insisto, ya para este momento, nosotros estamos pensando en lo que viene en la fase de recuperación. Y lo que viene en la fase de recuperación de manera particular tiene que ver no exclusivamente con lo que ya sabemos, que es el tiempo en que aparecen los grandes trastornos psiquiátricos, tanto la depresión, el suicidio desde el principio hacia el final tienen a tener un incremento y el incremento es sostenido a lo largo de toda la pandemia. De manera particular, va a haber nuevamente cambios en el consumo de sustancias, no incremento tanto como en los primeros meses de la situación adaptativa, pero eventualmente sí van, muchas de las personas que van a tener episodios de estrés desde esto se resuelven desarrollando conductas de adicción. De la misma manera, ya en esta fase de recuperación, otro de los puntos que van a empezar a identificarse, pues de manera más importante es la depresión, ¿no? Tanto el trastorno por estrés postraumático y la depresión, que son los que normalmente estamos esperando, van a poderse identificar. Pero hay un punto que creo que debe ser claro. Y para esto, ahorita lo voy a ir viendo, porque algunas líneas de acción nos ayudan para entender cómo pasa esto, ¿no? Cuando les mencionaba sobre cómo basada en las necesidades, pues la comunidad tendría que saber cuáles son sus necesidades. Y bajo esta perspectiva, ahorita nosotros sabemos que las necesidades inmediatas, pues ya sabíamos más o menos, estaban relacionadas principalmente a COVID, pero en este momento tenemos que saber cuáles son las necesidades en salud mental de mi comunidad para poder saber cómo voy a trabajar en esto. Para esto hay una herramienta que viene dentro del material complementario que igualmente ustedes pueden solicitar a la Organización Mundial para la Salud o a la Organización Panamericana para la Salud, que es el EDAN de Salud Mental. Y lo que hace el EDAN de Salud Mental es darnos un auxilio para poder identificar cómo está mi comunidad previo a que yo empiece a planear todas estas cosas. Igualmente, fortalecer a la comunidad es importante. Y esto es importante para todos los niveles de la pandemia. Es importante desde que empieza, pero va a ser muy importante empezar a trabajar en la capacitación, una capacitación realista, más planeada para la promoción, para la autoayuda, para el apoyo mutuo comunitario, más que la especialización de la comunidad. O sea, la comunidad tiene recursos, solo hay que darle la base de conocimiento suficiente y las herramientas para que esto pueda trabajarse dentro de cada uno de estos puntos. Una de las herramientas importantes tiene que ver principalmente con la primera ayuda psicológica. Yo creo que, no sé, a mí me gustaría mucho que primera ayuda psicológica fuera parte del programa de cualquier programa educativo nacional, pero bueno, primera ayuda psicológica tendríamos que ser al menos el básico indispensable de trabajo para nosotros. E igualmente la capacidad y la vinculación, o sea, la capacitación es importante, pero no solo es capacitar al primer nivel, sino ayudarlo a vincularse al nivel especializado, ¿no? A nivel de atención primaria sabemos que los recursos son insuficientes, que las necesidades van a aumentar, pero nosotros tenemos que dar una capacitación suficiente para que puedan entender cuáles sí son los puntos que se pueden trabajar dentro de la atención primaria. Y a nivel de la atención especializada y dentro de la estratificación de servicios, hay que darle el valor que tiene a la especialización y trabajar con tener como este vínculo estrecho entre la atención primaria a la salud y el nivel especializado. Hay un punto importante, igualmente, esta pirámide organizacional de los servicios óptimos de la salud mental, de acuerdo a la OMS, es lo que estamos nosotros tratando de desarrollar en este contexto. Y tenemos desde septiembre del año pasado, bueno, más bien desde mayo, ¿no? Tratando de establecer este punto. Cayó COVID y pues bueno, al final del día
le resalta todavía la importancia de generar todas estas tres grandes áreas, ¿no? Que tenemos un tratamiento comunitario informal todavía muy en formación, mucha gente con muchas ganas, pero no se ha dado como capacitación formal específica a estos grupos, muy poca cultura del autocuidado. Y nuestros servicios de salud mental en atención primaria todavía están en proceso pues, de creación y capacitación. Pero si nosotros tenemos esto, podríamos tener una organización de los servicios de salud mental dispuesta a trabajar en todos estos puntos. Y dentro de este proceso de recuperación post-COVID, esta es nuestra principal área. En este momento estamos trabajando en una capacitación masiva en los sistemas de salud mental en atención primaria, que va a ser pues, prácticamente nuestro trabajo de los próximos 3 meses, para también igualmente empezar a desarrollar una búsqueda del desarrollo de la cultura del autocuidado. Porque, como mencionaba, ¿no? El desastre puede convertirse en una oportunidad para fortalecer los sistemas de salud. De esto podemos generar una gran cantidad de herramientas y podríamos en algún momento dado, pues este es el plan para desarrollar dentro de todo este proceso de salud mental. Dentro de uno de los puntos específicos que forman parte de toda esta capacitación es el trabajo en la guía de intervención humanitaria MHG. Ahorita estamos a punto de lanzar ya los videos que están relacionados a la guía de intervención humanitaria, pero bueno, ya tenemos varios en la línea que pueden, los hicimos Alejandra, la maestra Alejandra López, ella está en la Facultad de Psicología, estoy yo, algunos compañeros más están también participando en esto, porque es como información básica, mínima, necesaria, no es una ciencia, no es algo nuevo, pero es algo que al menos es como una alfabetización en salud mental. Y esto es la primera fase de lo que estamos haciendo. Ya los centros de atención primaria, los centros de salud, tienen que estar trabajando más en todos estos puntos porque al final tenemos que generar un primer nivel de atención que sepa hablar de salud mental sin miedo. Igualmente, promover los derechos, minimizar el consumo de sustancias a través de situaciones que se van a dar dentro de la comunidad, evitando la automedicación, evitando el consumo de alcohol y otras drogas, el desarrollo de las capacidades para dar intervenciones breves, la derivación a tratamiento especializado y el vínculo con las otras unidades. Y pues bueno, al final del día, lo que importa es tener un sistema de salud mental comunitario sostenible. Y dentro de esto, igualmente ha sido muy importante tratar de identificar algunos elementos que favorezcan algunas situaciones, la formación de grupos, el desarrollo de escuelas comunitarias en las cuales hemos participado y que nos han ayudado algunas instituciones como el DIF o algunos gobiernos de algunos municipios. El enfoque de la recuperación, entonces, parte igualmente de que si nosotros podemos tener esta base, si nosotros podemos construir todo este punto, estaremos construyendo resistencia. Y este es el enfoque de la recuperación, basando el enfoque de la recuperación en el método, en la perspectiva del modelo del Johns Hopkins, que es el continuum de resistencia, resiliencia, recuperación, que es un continuum de atención basado en la obtención de resultados. La primera parte es construir la resistencia, la segunda parte es aumentar la resiliencia con el fin de acelerar la recuperación. Entonces, bajo esta perspectiva, igualmente, en este mismo punto, como ya les mencionaba en el CACIC, las fases que vamos a tener dentro de la recuperación y la restauración van a ser algunas, ¿no? O sea, en la parte, digamos, las respuestas psicológicas de leve a moderadas van a favorecer dentro de la recuperación. Esta parte, habrá quien se recupere normalmente, entra a la nueva normalidad sin problemas, sienta que ha crecido, hay quien encontró una oportunidad, desarrolló nuevas formas de hacer tanto rituales, memoriales, o sea, estas son circunstancias que fueron de leve a moderado porque no significa que no pasó algo, pero lo superó. Pero sí va a haber otros que van a ver como reacciones severas, ¿no? Y dentro de estas reacciones severas igualmente tomar ventaja de otros, empezar a maldecir a otros, favorecer el estigma, la división social, el desarrollo de cambios innecesarios como políticas innecesarias en salud, castigos innecesarios en salud, que a veces terminan siendo más una respuesta psicológica, ¿no? Como, pues no sé, o sea, no significa
que no se deba tener ley, ¿no? Pero sí significa que probablemente algunos cambios tienen que prepararse y no imponerse en algunos puntos. De la misma manera cuando venga el aniversario, porque pues suena muy, muy sencillo, pero pues ya llevamos 6 meses en este planeta con COVID, un poquito más, y en nuestro país pues ya nos estamos acercando y estamos más allá del cuarto mes, entonces pues ya estamos a punto de acercarnos a cumplir en el aniversario. Y habrá quien tenga buenos recuerdos, pero va a haber una gran cantidad de personas que revivan duelos, revivan obsesiones, tengan flashbacks o debuten como trastorno de estrés postraumático postergado. Y bajo esta perspectiva, implica que los que nos estamos dedicando a esta respuesta psicológica, pues nuestra tarea no termina hoy, no termina con la vuelta, no termina incluso con el año. Entonces, una vez más, cuando se superen todas estas circunstancias, nos estaremos enfrentando propiamente a esta fase de la recuperación. El construir la resistencia igualmente es crear la resistencia, aumentar la resistencia y acelerar la recuperación. Dice recuperación, pero es recuperación. Y esto parte igualmente de este modelo del paradigma del John Hopkins, basado principalmente en el continuum de la resistencia, la resiliencia y la recuperación, pensando en que propiamente para generar todas estas circunstancias no tenemos una ley. O sea, no es como que me van a dar un instrumento y lo voy a traducir, lo voy a validar y ya está. No, se tiene que aculturizar. La paleta de métodos y técnicas disponibles para el intervencionista debe ser acorde a las características únicas de la persona o grupo para la que están destinadas. Entonces, las herramientas que se van a dar para duelo no son las mismas aquí que en la comunidad rural. Las herramientas que se van a dar para identificar algunas características de riesgo como consumo de sustancias no son las mismas en el norte que en el centro, no son las mismas en el centro que en el sur. ¿Por qué? Porque, insisto, hay circunstancias que van a determinar algunas cosas. Y creo que nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental, sabemos que no, el mismo método no le funciona a todos. Y entonces debemos de tener una paleta de métodos disponibles que va a ser tan grande como las intervenciones que yo pueda generar, como la población a la que me toca trabajar. En esta misma situación, la resistencia es la base de la inmunidad mental. O sea, es la mayor cantidad de factores protectores para disminuir la mayor cantidad de factores de riesgo. Esta resistencia es la capacidad de un individuo, de una organización o incluso un todo para resistir las manifestaciones de angustia clínica, discapacidad o disfunción asociada con incidentes críticos, terrorismo o incluso desastres masivos. Y esto puede ser igualmente una forma, como les decía, de inmunidad psicológica ante la disfunción. En el concepto propiamente, digo, porque mientras más resistencia se generó, insisto, comunidades que sepan de lo que está pasando, un primer nivel de atención mayor, un conocimiento mejor, nos vamos a acercar más fácilmente a la resiliencia. Y la resiliencia propiamente es la capacidad del individuo, el grupo o la organización para recuperarse rápida y efectivamente de perturbaciones psicológicas y o conductuales asociadas con incidentes críticos. ¿Por qué? Porque no significa que no pasó nada. Sí, sí pasó. Pero lo que estamos promoviendo es que haya esta resiliencia. O sea, ya nosotros vamos a tratar de favorecer. La resistencia se construye, la resiliencia se favorece para que al final nosotros podamos tener una recuperación mejor, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en todo esto? Porque al final del día vamos a trabajar con base en nuestra expectativa y nuestra experiencia. La primera parte es dentro de estas 4 estrategias que van a favorecer tanto la resistencia como la resiliencia, es proporcionar una preparación realista, ajustarse a las expectativas. Al final del día, una capacitación realista es más sencilla cuando estamos pensando en una capacitación accesible, más elemental, continua, de poco tiempo, a muy largo plazo, y que no tome horas extra de tu vida, sino que sea dentro de tu misma formación. Entonces, creo que esto es una situación que tenemos que ir generando. Igualmente, fomentar la cohesión grupal, el apoyo social, y pues bueno, con soporte social todo es mejor, ya estaba muy claro esto desde antes. Pues bueno, la creación de la cohesión grupal en comunidades con infraestructuras de apoyo subyacentes siempre va a ser mejor. O sea, es más cohesiva una comunidad que se conoce que una comunidad que ha decidido no conocerse. El uso efectivo de la información también debe ser un método importante con una, no sé, con fines de dirigir, motivar y conectar a la comunidad.
Otras dos de estas estrategias igualmente es fomentar la cognición positiva. Al final del día, cuando tú sabes que dependiendo de tu respuesta a esto va a ser tu futuro, o sea, no significa que para todos va a estar mal, va a haber unos para los que va a estar mejor. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esta cognición positiva, una aproximación cognitiva determinante que pueda favorecer la resiliencia? Y la construcción de autoeficacia y fortaleza, que va a ser la base de la generación de la resistencia y la resiliencia. Y pues algunas intervenciones psicológicas útiles para la resistencia, pues igualmente, o sea, implica tener líderes en diferentes ámbitos, no solo uno, sino diferentes ámbitos de liderazgo que sean dignos de credulidad. Orientación anticipatoria, o sea, estar pensando con expectativas reales, una capacitación realista, identificación de propósitos comunes, ideales superiores a lo que en este momento estamos generando. O sea, estamos trabajando por un bien común. La identificación con un grupo para formar identidad siempre es importante. Fomentar el impacto de la orientación de las acciones con base en la fase aguda. Entrenar para manejar el estrés y proveer de apoyo familiar. Y pues bueno, también para la resiliencia, evaluar las necesidades de forma correcta, tener un liderazgo efectivo en diferentes puntos y en diferentes niveles, mantener la información con la mayor credibilidad posible, el manejo del estrés, utilizar redes de soporte social, fomentar la orientación en las tareas igualmente de fase aguda, capacitarnos en primeros auxilios psicológicos. La capacitación en primeros auxilios psicológicos, bueno, hay dos herramientas. Hay una en Senapred, está la de OPS, que creo que ahorita no está disponible, pero está el material, que nos toma un par de horas, o sea, bueno, varios pares de horas capacitarnos, pero que se puede hacer en más o menos en un día, quien no lo tenga. El favorecer grupos pequeños de intervención en crisis. Al final del día, mucho de lo que tenemos que trabajar para generar este punto de la resiliencia, mucho se trabaja en grupos, ¿no? Y yo creo que algunas de las cosas en las que todavía no tenemos tanta experiencia y no estamos tan acostumbrados es a trabajar en grupos. Tenemos que empezar a generar grupos para la intervención dentro de la crisis que van a favorecer una mayor resiliencia posterior a todas estas circunstancias. La intervención en la crisis comunitaria, siempre necesitamos tener intervenciones en crisis desde el punto de vista comunitario, o sea, personas que puedan intervenir en crisis de estos tipos y un tamizaje psicológico continuo. Y pues bueno, ya en la recuperación implica ponernos en movimiento, ¿no? Favorecer la supervisión a través de grupos, favorecer el seguimiento en grupos y, una vez más, la promoción del autocuidado y del bienestar. Hay un documento que les comparto, no me voy a detener mucho porque es muy largo, que cierra con 10 puntos que observaron en diferentes países que se recuperaron en salud mental de manera positiva después de un trauma. Y unos de estos han sido los que han tenido reformas en la salud mental, igualmente aquellos que han tenido necesidades de salud mental vastas que se abordaron de forma integral, aquellas donde se respetó la función central de un gobierno, la asistencia humanitaria y el gobierno trabajan en conjunto, la participación local, insisto, la participación de la comunidad, tanto en la toma de decisiones como en la generación de la respuesta. La coordinación entre organismos, cosa que para nosotros ha sido importantísimo. Ya mencionaban todas las instituciones que hemos estado trabajando en esta respuesta, es una institución por demás importante, ¿no? Examinar y revisar las políticas actuales, evaluar íntegramente el sistema de salud, reorganizar el personal sanitario. Igual, proyectos de demostración para dejar claro lo que está pasando y las actividades de promoción para fomentar el impulso al cambio. Y pues bueno, hay que fortalecer las estructuras, ya concluyendo y poniéndonos en marcha, hay que fortalecer las estructuras de atención local. Hay que pensar primero en las primeras estructuras que me afectan e ir creciendo poco a poco hasta lograr este impacto, ¿no? O sea, sobre todo cuando yo estoy trabajando en una comunidad y mi área de influencia sí es una comunidad de forma específica. Igualmente, algunos programas de salud, pues igualmente, tanto gubernamentales o no gubernamentales, se deben sumar. En áreas donde no haya servicios hay que trabajar para que haya, hay que trabajar con agentes locales, hay que capacitar tanto en COVID como en primeros auxilios psicológicos o en algunos casos en el MHGAP. Y pues bueno, al final del día, nuestro enfoque es sobre toda la sociedad. Si es necesario concentrarse en intervenciones que tengan objetivos específicos destinados, necesitamos un enfoque en toda la sociedad. Y para toda la sociedad, si hay alguien que fue inclusivo
o incluyente, como le quieran decir, es la enfermedad por COVID-19, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de esto. Si el virus no discrimina, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que abordar una efectividad para toda la sociedad. Esto no termina ya. Tenemos que promover estrategias de autoasistencia, ejercicio de respiración, relajación. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad individual en las manos, normalizar el miedo y la ansiedad, pero sobre todo, ¿no? Tener información clara, concisa, precisa sobre el COVID, favorecer esta comunicación, pensando que esto, insisto, es un camino a largo plazo. No estamos pensando en que ya faltan 3 meses y todo va a pasar. Por lo menos nosotros en salud mental estamos pensando todavía probablemente un año más. Y pues doy espacio para que tengamos un diálogo por si hay alguna pregunta, Rocío. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor Mendoza, por tu presentación. Gracias por esta revisión tan amplia sobre el impacto que tiene COVID-19, esta pandemia, en el aspecto psicosocial. Vaya que es un tema muy amplio, muy interesante el modelo que has mostrado de John Hopkins y una manera de aproximarnos a comprender y a poder, no sé si estarás tú de acuerdo, hipotetizar sobre acciones que nos puedan ayudar a construirnos de mejor manera. Ha habido muchos comentarios, ha habido muchas personas conectadas a esta transmisión, les agradecemos a todos y también por sus preguntas. Alcancé a identificar, tuve un problema en la lectura de las preguntas en la transmisión, pero alcancé a identificar algunas preguntas que las tengo ahora aquí. Nos se han conectado también de Centroamérica, de Bolivia, varios de estos países se han conectado a estas transmisiones. Iba a decir connacionales, pero pues no, ¿verdad? Pero varios de ellos se han conectado, les agradecemos muchísimo. Esperamos que esto también sea de mucha ayuda, no solamente para nuestro país, sino también para ustedes. Y de Bolivia, Ovidio nos preguntaba, y es un tema que ha sido de mucho interés, doctor Mendoza, desde el principio de la pandemia, hablar de suicidio y qué iba a pasar con la prevalencia del suicidio. Y con relación a esto, me gustaría preguntarte, tomando el interés de Ovidio en el tema, nos decía él de qué manera se puede prevenir el suicidio, pero me gustaría que tú nos pudieras decir de qué manera en el contexto psicosocial podemos crear concientización sobre este problema para la identificación del mismo por distintos actores sociales. Yo creo que muchas gracias. Es una pregunta por demás importantísima porque es dentro de todo este proceso de salud mental, cuando estamos capacitando a la comunidad, hay 3 cosas que se nos vuelven como la pregunta obligada: suicidio, consumo de sustancias y violencia. O sea, son 3 cosas que te pueden llevar a la muerte y por eso es importante abordarlas. Cuando estamos hablando de suicidio, de manera particular, los suicidios aumentan con relación a las situaciones de emergencia. Eh, es difícil cuantificar lo que va a aumentar. Se consideraba igualmente que de por sí desde el inicio de la pandemia iba a aumentar la respuesta en suicidio. Más del 20% de las solicitudes de ayuda de las líneas derivadas de la línea de la vida y el tamizaje de la UNAM tenían que ver con ideación suicida. O sea, hemos demostrado que ha estado aumentando. Sin embargo, pues no es solo un factor, no es solo COVID-19. Nos enfrentamos a un riesgo importante en el que creo que antes de empezar a pensar que vamos a ver personas que se van a estar suicidando, tenemos que empezar a hablar de suicidio en todos los contextos, en todos los lugares, para ir previniendo esto. Entonces, sí, igualmente le digo a Ovidio, una de las herramientas, digo, si tienen la capacitación de la escala de Columbine para el suicidio está muy bien, pero si no, hay una herramienta súper sencilla que se llama Sad Persons. Sad Persons es como que para que me guíe en los principales factores de riesgo que tiene la población para cometer o no un acto suicida, y es muy fácil de leer y de interpretar. Creo que puede ser útil. O sea, la situación con el suicidio es muy importante. O sea, nosotros estamos pensando, son 800,000 personas en el año que se suicidan en nuestro país, se suicidan aproximadamente 16 personas diarias. O sea, y esto es sin COVID. En el caso específico de la población sanitaria, un médico se suicida diariamente en Estados Unidos, ¿no? O sea, más de 400 al año. Estamos pensando que la crisis de suicidio ya era una situación importante, pero COVID se volvió un factor más. O sea, no es el único, o sea, porque la gente que ya ha pasado por algunas de estas condiciones, tenemos que abordarla a partir de estos factores de riesgo. Insisto, comunitariamente, familiarmente, individualmente,
a través de los sistemas de salud, porque si no, los vamos a perder. Sí creo de manera particular que COVID-19 acentúa otros factores, como la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, la violencia, todo aparece un poquito más y se va sumando a factores comunitarios que favorecen el suicidio, factores sociales que favorecen el suicidio, factores interpersonales que favorecen el suicidio. Pero insisto, todos estos factores COVID los fue como empujando un poquito, ¿no? Entonces, aparte, lo que va a generar la infección por las condiciones, el duelo, propiamente la pérdida de la salud, los cambios asociados a toda nuestra dinámica van a incrementar. Entonces, para mí sería como esto. Primer punto. Digo, tratando de concluir y dejándole un punto claro a Ovidio. Hay que hacer prevención universal. Significa hablarle a todos en su momento, al menos de suicidio, pero a las poblaciones más vulnerables hay que hablarles más. Poblaciones más vulnerables son personas entre 20 y 25 años, 15 a 29 años de manera particular, y mayores de 65 años son poblaciones de alto riesgo para cometer ideación suicida. Otras poblaciones que también pueden ser importantes son las poblaciones que padezcan de salud mental o que ya hayan tenido intentos o ideación suicida. Entonces, esto es prevención universal a todos en todo momento, cada vez que se pueda, tanto en la casa como en la escuela y en las universidades y en el trabajo. Y prevención de manera ya específica para estos grupos vulnerables de riesgo. Y la siguiente, cada vez que alguien venga a preguntarte sobre suicidio, no le tengas miedo. Trata de establecer una dinámica de confianza, una dinámica de mayor claridad. Puedes basarte en alguna cosa sencilla como la escala de esas personas para que te guíes en tu mente. Y no tengas miedo. Preguntar sobre suicidio no sugiere el suicidio. Preguntar sobre suicidio probablemente lo evite y entonces creo que vale la pena meterse en eso. Gracias por la precisión de los grupos de riesgos y por la aclaración final que nos estás haciendo ahora. Rocío, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor, adelante. Vamos a tratar de responder de manera muy breve para atender el mayor número de preguntas que ustedes nos han enviado. Adelante, Rocío, por favor. Sí, doctor. Justamente nos plantean o nos preguntan cuál es su opinión sobre inicialmente acercar al personal a atender su salud mental, justamente al personal primo respondiente, ante esta circunstancia de que ya hay personal médico quemado o alguna otra circunstancia que imprima más presión en esta atención. Ya teníamos una epidemia de síndrome de desgaste antes de COVID. Ya veníamos enfrentando una epidemia de síndrome de burnout, pero pues sí, se acentuó mucho, ¿no? O sea, si hay alguien que está pasando muchos procesos adaptativos juntos, es el personal sanitario y tenemos que ayudarlo. Aquí yo creo que el punto es, tenemos que trabajar en el persona a persona, para que mi parte de persona se comunique con la parte de persona del servidor en salud, ¿no? Porque a nosotros nos acostumbraron como servidores de salud a aguantar. O sea, nosotros nacimos para aguantar. Y es como, yo no dormí 6, yo dormí 3, ¿no? Yo dormí 1, ¿no? Y es como, qué bueno eres, ¿no? Y entonces ahorita con toda esta necesidad de servicio tenemos que trabajar porque no hay otra opción, porque sí tenemos que trabajar. Ha sido muy difícil despertar la necesidad de, oye, cuida tu salud mental. Creo que el punto importante de esto tiene que ver, uno, con la identificación de los factores de riesgo, consumo de sustancias, automedicación, antecedentes previos. La otra tiene que ver con la reducción de los niveles de estrés. El personal sanitario vive con niveles de estrés muy importantes y creo que si empezamos con no sé, estrategias que puedan permitirnos un abordaje sistemático, continuo, a través de la institución y favoreciendo que el individuo lo resuelva dentro de sus horarios de trabajo, sería más fácil. O sea, una estrategia que un, no sé, hospital, institución genere para sus trabajadores, en el que se haga una evaluación continua todo el tiempo y que se les permita atenderla dentro de sus horarios laborales, sería la opción. Perfecto, doctor. Doctor Esquivel. Sí, nos hace Armando Pérez una pregunta y que creo que se puede responder, doctor Mendoza, con relación a la norma oficial mexicana 035. Y si habrá alguna adecuación de esta derivado de la pandemia, nos pregunta él, ¿qué tan viable sería que cada centro de trabajo público o privado
tuviera un centro de atención de la salud mental dentro del mismo centro de trabajo que sea dependiente de la Secretaría de Salud. No sé si dentro de cada centro de trabajo, y no estamos ahorita, o sea, la NOM 35 al menos puso la idea en las mentes, ¿no? O sea, ya obliga a que lo veamos, pero no obliga a que lo paguen. O sea, ha sido una situación en la que hemos estado trabajando y tenemos un proyecto de trabajo ya con la doctora Lorena Rodríguez Bores, que para trabajar específicamente en la generación de grupos en primer nivel de atención de autogestión, en el cual solo hay una supervisión para poderlo canalizar. En caso, o sea, identificar riesgos, capacitar al autogestor y que nos lo envíe en el momento correcto, ¿no? Para que podamos trabajar de manera más masiva, ¿no? Esto es un proyecto todavía, está en avance ya, tenemos un grupo de personas trabajando en esto. Aún así, por mucho es importante. O sea, creo que las áreas de responsabilidad social, las áreas de responsabilidad relacionadas más con todo el desarrollo humano de niveles empresariales, deben considerar esto como una inversión. Un buen ambiente siempre es un ambiente más productivo. Una buena dinámica de colaboración, un trabajo en equipo, favorece siempre la generación de una identidad. Y la generación de una identidad siempre va a favorecer la resiliencia. O sea, el hecho de que tú sepas que, no sé, a mí me pasa de repente con algunos pacientes que es como, saben que su empresa los apoya, entonces se sienten parte de esta identidad y esto favorece la resiliencia. Entonces, quien trabaje en estas áreas y considere estar haciendo estas opciones, sin duda hágalo. Y si necesitan alguna orientación, pueden comunicarse directamente al CONSAME. De acuerdo, muchas gracias. Adelante, Rocío. Sí, tenemos aquí otra. Dice, sobre la construcción de tejido social, doctor, desde la comunidad, en su perspectiva como profesional de la salud, ¿qué recomendaría agregar a la estrategia del gobierno federal? Yo creo que la principal, que al final es la participación en la promoción del autocuidado. O sea, tenemos que tener sociedades más, o sea, digamos, si el gobierno federal no va a hacer que nos cuidemos, necesitamos cuidarnos nosotros. Y eso creo que sí es un punto que no puede salir de nuestra mente. O sea, primero es crear buenos programas de capacitación sobre el autocuidado. Creo que sí es importante. Igualmente, a través del CONSAME lo podemos hacer. Yo trabajo en algunos de ellos. Y la otra situación que para mí es muy importante es favorecer la creación de ventanas de diálogo en salud mental en cualquier ámbito. O sea, en algún momento en la UNAM decía yo que teníamos que tener un seminario interdisciplinario de salud mental donde vinieran los físicos a hablar de salud mental, donde vinieran todos a hablar de salud mental. Como hay así seminarios sobre la muerte y todo esto, deberíamos tenerlos más, ¿no? Porque es importante dentro de todas las áreas, y no solo en este caso que era universitario, sino las áreas sociales y comunitarias, hablar de salud mental y favorecer ambientes libres de estigma, ¿no? Entonces yo creo que esos sí son puntos que podemos trabajar independientemente a las estrategias dentro de la fase de la recuperación. Los programas anti-estigma y los programas de capacitación en el autocuidado. Gracias, doctor. De acuerdo. Nos pregunta o nos pide Kenia Sandoval, dice, ¿de qué manera podríamos acceder a la guía que nos presenta el doctor y a más capacitación en relación a lo que nos comparte? Bueno, el doctor mencionó la guía. Quisiera yo que nos aclaras, una guía es un documento, EDAN, de salud mental, de la OMS y ACNUR, lo tengo entendido. Nos ha compartido estos documentos, los encuentran ustedes, el link y las citas a los documentos dentro de los comentarios de este Facebook Live, se van a quedar aquí. Los invitamos a que los consulten, realmente son documentos muy sencillos, son prácticos y muchos de ellos están aterrizados a nuestra población. Y el doctor nos mencionaba sobre el material de los PAPs que está disponible en algún lugar donde lo pueden ver ahora. No sé si nos puedas recordar, doctor Mendoza, en qué sitio. El CENAPRED tiene una capacitación en PAPS. Ok, de acuerdo. Los invitamos a que vean los comentarios. Ahí está la bibliografía de los guías, de los documentos que el doctor nos ha compartido ahora. Muchas gracias por compartirnoslos también. Y pues creo que alcanzamos para un par de preguntas más todavía, Rocío.
Así es, doctor. Justo nos preguntan su opinión sobre si la infodemia ha tenido influencia en la respuesta de la sociedad hacia el personal médico. Nos comenta justamente la persona que en otros países se ha visto como mayor apoyo de la sociedad hacia el personal. Aquí hemos visto también los apoyos en hoteles, que hay algunos puntos donde se pusieron de acuerdo, les llevaron comida. En las conferencias de la tarde hay un minuto de aplausos para ello. Pero en su opinión, doctor, ¿influyó esta infodemia en la respuesta de la sociedad hacia el personal médico? Por supuesto que afectó. Y afectó en todos los aspectos, ¿no? O sea, creo que hubo un momento en el que, insisto, no sé, a veces es difícil centrar nuestra energía en producir algo que sea benéfico para mí mismo y entonces de repente como que se nos fuga la energía en muchas de estas cosas. El contexto de la infodemia sí tiene un tratamiento que debería ser así como en receta, ¿no? Es infórmese una vez al día en tal lugar, punto. O sea, y esa sería como la versión real, ¿no? Pero estamos tan necesitados de saber tanto qué es lo nuevo, que de repente nos metemos a cosas, estamos tratando de encontrar la respuesta a mi expectativa. O sea, es comentario de ya salió la vacuna en China. Sabemos que las vacunas toman 18 meses, 12 meses en este ámbito en el que todo es muy rápido. Todavía toma tiempo, o sea, con calma. O sea, hay que parar, hay que respirar, hay que ver objetivamente y hay que avanzar. Pero Así es. no a golpes y pensando en que ya tengo que comprar ivermectina porque esto es por eso. Ya tengo que empezar a hacer gárgaras de esto porque esto es lo que... O sea, no, con calma. O sea, y sobre todo si no tienes nada de síntomas. O sea, si tú estás haciendo lo suficiente por cuidarte, estás en tu casa o cuando sales te cuidas afrontando el riesgo. O sea, usas tu cubrebocas, usas tus gogles, te mantienes en distancia, todo lo que significa cuidarnos. Porque pues muchos tenemos que salir, no sé, como al instituto o a algunos lugares. Entonces, creo que vale la pena entender que no, es muy poco probable que me enferme. Entonces, vale estar como consciente de todos estos puntos y dejar de estar buscando tanto, ¿no? O sea, insisto, buscar una vez al día, tener un organismo de verificación el que quieras, pero pues no una página de denuncias, porque al final terminan siendo como ataques para personas y no información como que Así es. construya, ¿no? Sí, muy importante esto que ha destacado usted sobre el autoconocimiento y contextualizar, ¿no? Cada una de las propuestas que leemos, pues obviamente no es lo mismo China que México, ¿no? Si doctor Esquivias, ¿tienes alguna otra? Aquí tengo yo identificadas. Sí, la infodemia se trasladó también a otras disciplinas, a otros ámbitos del conocimiento, incluso en publicaciones científicas que ha dado todo un debate y toda una materia de distintas opiniones sobre este punto, ¿no? Esta necesidad de tener más información, de tener más certeza en un campo, en temas como este. Tan nuevo. Así es. Y bueno, Gabriela Melgoza ha hecho muchos comentarios durante esta transmisión. Muchas gracias. Aquí alcanzo a agarrar uno de ella que nos pide, dice, es necesario hacer una formación en brigadas comunitarias que atiendan en un primer acercamiento a estas situaciones de crisis en la población. Y bueno, invitarlos, recordarles que continúa el curso de brigadas de apoyo psicoemocional y psicosocial a distancia. Este es un curso con el aval de este instituto que se hizo en colaboración con CONSAME y con otras instituciones y que se encuentra a su disposición en la plataforma de la CUAED en la UNAM. Le pido por favor a Dulce que nos deje el link a este curso dentro de los comentarios de esta transmisión. ¿De acuerdo? Y bueno, estamos ya casi llegando a la parte final de la transmisión, doctor Mendoza, y me gustaría compartirte una reflexión ahora que te escuchaba. Creo que la pandemia ha venido a cuestionarnos a muchos de nosotros sobre nuestra salud mental. Creo que a una gran parte de la población que tal vez nunca se había cuestionado sobre la intensidad de los síntomas ansiosos, que de repente podían tener una lectura de que esto se podía controlar con tu mente o algunas prácticas que venían más de la creatividad y de la cultura y de la manera de pensar de cada quien y no lo veían como una enfermedad. Pueda esta pandemia darnos una lectura distinta. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees tú que cambie la visión de la enfermedad mental un evento como este que estamos viviendo ahora? ¿Crees que lo hará en nuestro país? Yo espero que sí. O sea,
Mi tarea es que cambie. O sea, creo que siento la obligación de que este sea el mensaje, ¿no? De que tu salud mental no necesita ser, o sea, el enfoque en salud mental debe alejarse de la enfermedad mental. Debe centrarse en la conservación de la salud, porque la salud se mueve todos los días. Entonces, sí, sí creo que esto que dices es importante. Si antes de la pandemia tenías que conducir 1 o 2 horas a tu trabajo, si tenías que regresar en el tráfico soportando todo este nivel de estrés sin comer, si todas estas circunstancias hoy la pandemia te deja no hacerlas, también la pandemia está ayudando un poco en la conservación de tu salud mental. Entonces, yo creo que lo que tú dices es muy importante. Tiene que cambiar. O sea, nuestra salud mental tiene que convertirse en un episodio más importante de esto. La pandemia, o sea, no sé, esto como frase que he escuchado mucho de la pandemia que viene, que es la de salud mental. Yo creo que es más como, ya era una epidemia, en verdad solo explotó, o sea, en un carácter muy distinto al que estábamos pensando. Y tenemos que aprovechar no para colocarnos dentro del punto, sino para darle importancia. O sea, como para saber que si yo cuido mi salud mental, probablemente mi salud en general, mi salud en forma global, mejore. Seguramente, seguramente va a mejorar. Doctor, también nos preguntan dónde o cómo participar o contribuir retroalimentando para la reestructuración de la salud mental en el primer nivel. ¿Con quién se podrían poner en contacto? De inicio me suena primero los CAPA, que son los Centros de Atención Primaria a las Adicciones, que son la primera base de salud mental. Ellos están en los 32 estados, tenemos más de 336 capas y estamos trabajando de manera directa con ellos. Todos tienen, prácticamente todos tienen página de internet, tienen dirección en Facebook, los pueden localizar. Es como la primera base comunitaria. Y la otra cosa es también acudan a su centro de salud y pregunten, ¿no? Porque es muy probable que no haya psicólogos, pero al menos con eso les dejarán la duda de, oigan, ¿y no tienen un psicólogo? O sea, porque creo que a veces ha sido más porque la necesidad no existe. O sea, le cuesta mucho trabajo a la persona identificar que esto es una necesidad en salud. Entonces, para que ellos empiecen a demandar también al sistema de salud la creación de estos sitios para atención primaria a la salud. Pero de inicio lo que sí existe son los CAPA y los centros de salud. Excelente. Gracias, doctor. De acuerdo, muchas gracias. Y también comentarte que todos los capas se conectan aquí desde el de Altamirano hasta el norte, hasta Baja California. Un saludo a todos ustedes. Los felicitamos por estar conectados. Les agradecemos el apoyo en todas estas estrategias para la atención de la población. Y muchas gracias, doctor Mendoza, por tu participación. Esperamos de verdad que esta pandemia nos dé la posibilidad de unirnos todos, de trabajar juntos y de volver a construirnos de una mejor manera al regresar poco a poco a esta nueva realidad. Vamos a promocionarles ahora la próxima videoconferencia, este próximo miércoles. René nos pone ahora aquí, exacto, ya, exacto. Ahora sí, este próximo miércoles 22 de julio a las 10 de la mañana los esperamos en este canal de Facebook Live para la presentación de la doctora María Elena Medina Mora, de aquí del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la UNAM, que hablaremos sobre intervenciones exitosas para la atención de la salud mental y psicosocial a nivel mundial. No se la pierdan, nos esperamos este próximo miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias, doctor Mendoza, por tu participación. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Rocío, por acompañarnos en la conducción. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias. Hasta pronto.